¿Qué sabemos realmente sobre Zaqueo? Podemos comprender la profundidad y la importancia, o simplemente escuchamos sus historias sin captar el poder que contienen. Hoy exploraremos la vida de Zaqueo, los desafíos y milagros espectaculares, revelando una verdad impactante que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubramos aquí será mucho más de lo que imaginamos. Así que, acompáñennos hasta el final, y la última revelación será la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal, si aún no lo estás. Por favor, suscríbete, dale un like y comenta, mencionando los nombres de las personas que necesitan oraciones. Oremos juntos por ellas. También te pido que compartas este vídeo con quienes necesiten esta revelación. En una ciudad vibrante como Jericó, donde las rutas comerciales se entrelazaban y la vida hervía en cada esquina, Zaqueo se destacaba, pero no de la manera que deseaba. Era un hombre rico, sí, pero esa riqueza era una carga pesada, un estigma que lo aislaba. Como jefe de los publicanos, Zaqueo era visto por su propia comunidad como un traidor, alguien que se había alineado con el opresivo imperio romano en detrimento de su propio pueblo. Las voces susurrantes y las miradas de desprecio lo acompañaban en cada paso, un recordatorio constante de que, a pesar de su fortuna, no era bienvenido. La presión social y el rechazo lo envolvían como una nube oscura. Zaqueo cargaba en su corazón un vacío profundo, una ausencia de paz que su riqueza no podía llenar. Sabía que, a los ojos de muchos, era visto como un pecador, un hombre más allá de la redención. Sin embargo, había una pequeña llama de esperanza en su interior, una creencia de que tal vez, solo tal vez, había un camino hacia el cambio. Sin embargo, todo esto comenzó a cambiar cuando Zaqueo oyó hablar de Jesús. Las historias sobre el profeta de Nazaret se propagaban rápidamente. Jesús no era solo otro rabino, era alguien diferente. Realizaba milagros, hablaba de amor y perdón y, sobre todo, acogía a aquellos que eran marginados por la sociedad. Esta posibilidad de redención, de ser visto y aceptado, hizo que el corazón de Zaqueo latiera más rápido. Lucas 19, 1-2 nos dice: Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los publicanos. Sin embargo, la expectativa de Zaqueo se topó con un gran obstáculo: su estatura. Era de baja estatura, y eso le impedía ver a Jesús a través de la multitud que se aglomeraba en las calles. La multitud era una metáfora clara de su vida. Siempre estuvo al margen, incapaz de conectarse verdaderamente con aquellos a su alrededor. Pero, en lugar de rendirse, Zaqueo decidió actuar. Corrió hacia adelante y subió a una higuera, una elección que podría parecer ridícula para muchos, pero que simbolizaba su determinación en buscar algo mayor. Al subir al árbol, Zaqueo no solo buscaba una visión de Jesús, se estaba colocando en una posición vulnerable, dispuesto a humillarse para encontrar la esperanza que tanto deseaba. El acto de escalar el árbol era un simbolismo poderoso de su disposición para cambiar. En el momento en que Jesús se acercaba, algo extraordinario sucedió. Miró hacia arriba y llamó a Zaqueo por su nombre: Zaqueo, desciende pronto. Quiero quedarme en tu casa hoy. Lucas 19, 5. Ese momento fue un parteaguas. Zaqueo, que siempre había sido invisible para la sociedad, ahora era visto y llamado por su nombre. La multitud quedó en shock, incapaz de comprender por qué Jesús se dirigiría a alguien tan despreciado. Pero para Zaqueo, esas palabras eran la promesa de una nueva vida. El encuentro con Jesús no era solo una oportunidad de redención, sino una chance de reconectarse con su verdadera identidad y propósito. El peso del rechazo comenzó a disiparse, y una nueva expectativa comenzó a brotar en su corazón.
La historia de Zaqueo nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar y que nunca es demasiado tarde para buscar la transformación. A la mañana siguiente al encuentro que cambiaría su vida, Zaqueo despertó con una sensación extraña, una mezcla de ansiedad y esperanza. Miró por la ventana de su casa, observando la ciudad de Jericó despertar. Las voces familiares de los comerciantes y el olor de pan fresco lo rodeaban, pero no había consuelo en las trivialidades diarias. Recordaba la expresión de sorpresa y desdén de la multitud cuando Jesús lo llamó. ¿Qué sería de su vida ahora? ¿Qué dirían las personas? Mientras se preparaba para el día, el recuerdo de las palabras de Jesús aún resonaba en su mente. Zaqueo, desciende pronto. Quiero quedarme en tu casa hoy. Lucas 19, 5. Como un hombre que siempre había tenido que lidiar con el rechazo, esa aceptación lo dejó vulnerable. No podía ignorar las voces que susurraban: ¿cómo puede él, que es tan impuro, recibir a un hombre como Jesús? Zaqueo, ¿realmente crees que esto puede cambiar algo?, murmuró para sí mismo, la frustración mezclándose con la esperanza. Sabía que la visita de Jesús podría ser la oportunidad que siempre había deseado, pero el miedo al juicio aún lo atormentaba. ¿Y si él se da cuenta de quién soy realmente? Mientras tanto, en la plaza central, la multitud se aglomeraba, discutiendo lo que había sucedido. ¿Cómo puede Jesús asociarse con tal pecador?, exclamó un hombre, su tono lleno de indignación. Es un publicano, traidor de nuestro pueblo. Pero él subió al árbol, respondió una mujer, con un toque de compasión en la voz. Estaba dispuesto a humillarse, a buscar algo mayor. No podemos ignorar eso. Zaqueo oyó estas palabras mientras caminaba hacia la plaza, y la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar se intensificaba. No sabía cómo lo recibirían las personas, pero el deseo de transformación era más fuerte que el miedo. Al acercarse, percibió miradas de reproche, murmullos y gestos de desprecio. «Miren, ahí viene el traidor», susurró un hombre, y Zaqueo sintió el peso de la mirada de la multitud. Ante esas voces, Zaqueo decidió confrontar su propia realidad. Se acercó a un grupo que hablaba sobre la reciente visita de Jesús. ¿Ustedes creen que él realmente se preocupa por lo que somos?, preguntó, tratando de ocultar su vulnerabilidad. Por supuesto que no, respondió un joven, riendo. Solo quiere hacer alarde, y tú eres el mejor ejemplo de eso. Zaqueo sintió la humillación penetrar en su corazón. Quería gritar, quería defender su elección de cambiar, de buscar la redención. Pero, en lugar de eso, simplemente se dio la vuelta, alejándose del grupo. La soledad lo envolvía como un manto, y murmuró para sí mismo: si tan solo supieran. Esa noche, Zaqueo se sentó a la mesa, las sombras danzando en las paredes de su casa. Miró la comida que había preparado, pero la comida no tenía sabor. La visita de Jesús era esperada, pero la duda lo consumía. ¿Y si él descubre que no soy digno de su presencia? ¿Qué puedo ofrecer a un hombre tan bueno? Al mismo tiempo, la ciudad murmuraba sobre lo que podría suceder. Zaqueo no merece esto, comentó una mujer a otra, mientras lavaban ropa en la fuente. Es el último que debería tener la compañía de un hombre tan ilustre. Sin embargo, en el fondo de su ser, Zaqueo sabía que estaba a punto de liberarse. Comenzó a reflexionar sobre su vida, sobre cómo se había alejado de su verdadera esencia. Si Jesús realmente es quien dicen que es, entonces tal vez yo pueda ser libre, pensó, la esperanza comenzando a brotar nuevamente en su corazón. Finalmente, al escuchar el toque en la puerta, Zaqueo sintió su corazón dispararse. Se levantó, respiró hondo y abrió la puerta. Allí estaba Jesús, rodeado de algunas personas,
pero con una mirada que solo él podía entender. Aquella presencia era más que una visita, era una oportunidad de reescribir su historia. «Zaqueo», llamó Jesús, y la multitud miró con curiosidad. «Hoy quiero estar aquí contigo». Y, por primera vez, Zaqueo sintió que podría ser más que un hombre rico y despreciado. Podría ser redimido. Zaqueo sintió el corazón latir en su pecho mientras miraba a los ojos de Jesús. Antes de abrir la boca, la multitud a su alrededor parecía estar en un frenesí. Podía escuchar susurros de incredulidad y condena. ¿Cómo es que Jesús puede entrar en la casa de un pecador? Un grupo de fariseos se acercó, sus rostros endurecidos en desprecio. La tensión en el aire era palpable, y Zaqueo se dio cuenta de que su elección de recibir a Jesús no solo afectaba su vida, sino que también desafiaba las normas de aquella sociedad. «Zaqueo, ¿sabes lo que estás haciendo?», preguntó un fariseo, con una voz cortante. «Recibir a un hombre como él es una afrenta a nuestra fe. Eres un publicano, un traidor. Tu casa está manchada». Sus palabras eran como cuchillos, y Zaqueo sintió el peso de cada una de ellas. «Si no me arriesgo ahora, nunca podré cambiar», resonó la voz interior de Zaqueo, pero la duda comenzó a infiltrarse en su mente. «¿Y si, al abrir mi casa, solo refuerzo lo que todos piensan de mí? ¿Y si Jesús se decepciona?». Sintió la presión aumentar, como si las paredes de su casa se hubieran convertido en una prisión. Jesús, percibiendo la inquietud de Zaqueo, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si pudiera leer sus pensamientos. «Zaqueo, hoy es el día de tu salvación, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido». Lucas 7 y 10. La declaración de Jesús reverberó en la mente de Zaqueo, pero, al mismo tiempo, la multitud no estaba dispuesta a dejarlo pasar. «¿Qué puede ofrecer a cambio?», gritó alguien en la multitud, y pronto un coro de risas y burlas siguió. Zaqueo, sintiéndose expuesto, miró al suelo. ¿Podría realmente ser aceptado? Las miradas de repulsión lo seguían como sombras, y la presión se transformó en un nudo en su estómago. «Soy un traidor, un ladrón», pensó, las palabras de Jesús ahora pareciendo una promesa lejana. El fariseo continuó: «Solo los justos son dignos de su compañía. Tú no eres uno de ellos». Zaqueo sintió un impulso de defender su posición, de explicar que estaba buscando el cambio, pero las palabras parecían perderse en su garganta. En lugar de eso, solo susurró: «Quiero ser diferente». «Si quieres ser diferente, pruébalo», replicó el fariseo. «Devuelve lo que has robado, haz restitución. Eso es lo que la ley exige». Las palabras del hombre resonaron en la mente de Zaqueo, y la idea de tener que enfrentar su pasado, de confrontar a aquellos a quienes había perjudicado, lo paralizó. La sombra de su antigua vida parecía más pesada que nunca. Mientras la multitud continuaba murmurando, Zaqueo se sintió dividido. El deseo de redimirse estaba allí, pero ¿y si no era suficiente? Recordó las palabras del Salmo 51, «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro». Salmo 51, 10. Quería un corazón puro, pero el peso de su culpa le impedía creer que pudiera alcanzarlo. «No soy solo un publicano», finalmente respondió, su voz temblando. «Soy más que mis errores». La multitud quedó en silencio momentáneamente, y Zaqueo vio un destello de comprensión en los ojos de Jesús. El maestro no lo veía como la multitud, sino como un ser humano en busca de redención. «Entonces, ¿estás listo para cambiar?», preguntó Jesús. Zaqueo sintió la presión de las expectativas, no solo de la multitud, sino también de sí mismo. Las voces de reproche aún resonaban en su mente, pero en ese momento decidió arriesgarse. «Sí»,
Estoy listo. Devuelvo la mitad de mis bienes a los pobres, si he robado a alguien, restituiré el cuádruplo. Lucas 19, 8. La declaración de Zaqueo provocó una ola de murmullos entre la multitud. Aquellos que lo despreciaban ahora se enfrentaban a la posibilidad de que el cambio era, de hecho, real. El dilema de Zaqueo no era solo sobre su aceptación, sino sobre cómo su transformación podría desafiar las creencias y prejuicios que lo rodeaban. Estaba listo para enfrentar la tormenta que se avecinaba, no solo en busca de aceptación, sino para reclamar su nueva identidad. Hoy, la salvación ha entrado en esta casa, declaró Jesús, y la multitud se alejó, atónita. Zaqueo, ahora con un nuevo propósito, sintió la esperanza florecer en su corazón. Estaba listo para enfrentar los desafíos que vendrían, decidido a reescribir su historia y encontrar la libertad que siempre había buscado. Zaqueo sintió su corazón acelerarse, cada latido resonando como un tambor de guerra en su pecho. La multitud frente a él estaba en frenesí, y las miradas de reproche parecían perforarlo como flechas. Sabía que sus palabras tenían el poder de cambiar su destino, pero la presión era abrumadora. ¿Y si no soy escuchado? ¿Y si todo esto es en vano? Las dudas danzaban en su mente, como sombras que se negaban a desaparecer. Hoy, la salvación ha entrado en esta casa, declaró Jesús, y esas palabras reverberaron en Zaqueo como un llamado divino. Era un momento de transformación, pero la multitud no estaba dispuesta a ceder. Las voces de condena continuaban resonando, y Zaqueo se sintió como si estuviera en una balanza, pesando sus elecciones contra el peso de su pasado. ¿Realmente crees que puedes cambiar, traidor?, preguntó uno de los fariseos, con una sonrisa sarcástica en los labios. No eres más que un ladrón. Tus promesas son vacías. Zaqueo sintió la bilis subir por su garganta. Sabía que muchos en la multitud veían su intento de cambio como una farsa. El peso del desprecio era casi insoportable, pero, al mismo tiempo, había una chispa de coraje comenzando a brillar dentro de él. No soy solo un publicano, repitió, su voz más firme ahora. Soy más que mis errores. Zaqueo miró a los ojos de Jesús, buscando la validación que tanto deseaba. La mirada del maestro era suave, pero llena de determinación. Era como si Jesús dijera, sin palabras, que el cambio era posible, que la redención no era solo un sueño distante. Mientras tanto, el fariseo que lo desafiaba no estaba dispuesto a desistir. ¿Qué harás, Zaqueo? ¿Restituir lo que robaste? La ley exige eso, pero ¿puedes? ¿Puedes pagar el precio por tus transgresiones? Las palabras cayeron pesadas sobre él, y la duda volvió a atormentarlo. ¿Y si fracaso? ¿Y si no es suficiente? Zaqueo miró al suelo, la vergüenza apoderándose de él. La presión aumentaba, y sintió que estaba al borde de un abismo. Pero, en ese momento, algo dentro de él se rompió. Recordó las palabras del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Salmo 51, 10. Eso era lo que realmente deseaba. La voz de Jesús aún resonaba en su mente, prometiendo salvación. No puedo dejar que mi pasado me defina. Quiero ser diferente. Quiero la libertad. Con un impulso inesperado, Zaqueo levantó la cabeza. Sí, exclamó, su voz resonando con una nueva fuerza. Devuelvo la mitad de mis bienes a los pobres, si he robado a alguien, restituiré el cuádruplo. Lucas 19, 8. La declaración fue como un grito de guerra. Estaba listo para enfrentar lo que viniera. El murmullo de la multitud aumentó, pero Zaqueo sintió un renovado sentido de propósito. Ya no solo estaba respondiendo a las acusaciones, estaba reclamando una nueva identidad.
El fariseo quedó en silencio, atónito. La multitud, que antes se divertía con su miseria, ahora se encontraba ante un hombre que desafiaba sus expectativas. El conflicto había alcanzado su punto álgido. Zaqueo estaba dispuesto a confrontar su pasado, a restituir lo que había tomado y, más importante, a redefinir quién era. ¿Realmente vas a hacer eso? Un murmullo recorrió la multitud, y la incredulidad estaba estampada en los rostros de muchos. Pero Zaqueo ya no se preocupaba por lo que pensaban. Estaba decidido. Sí, estoy listo, dijo, su voz firme. Quiero ser diferente. Mientras las palabras salían de sus labios, Zaqueo sintió una ola de alivio y liberación. El peso de su antigua vida comenzaba a disiparse, y la idea de un futuro diferente parecía más palpable que nunca. Estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo, uno que no sería definido por las sombras de la condenación, sino por la luz de la redención. Jesús sonrió, y la multitud, ahora en silencio, comenzó a darse cuenta de que tal vez el cambio fuera posible incluso para alguien como Zaqueo. El clima estaba cambiando, y las emociones estaban a flor de piel. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba listo para enfrentar los desafíos. Con un corazón palpitante de esperanza, Zaqueo se preparó para la verdadera transformación que estaba por venir. El corazón de Zaqueo latía con una intensidad que parecía casi física, como si cada latido quisiera rasgar la camisa que lo vestía. Miró a la multitud, que ahora parecía un mar de rostros confundidos, algunos con expresiones de incredulidad, otros con escepticismo. El desafío que acababa de lanzar no era solo una respuesta a las acusaciones, era una declaración de guerra contra su pasado. Hoy, la salvación ha entrado en esta casa. La voz de Jesús resonaba en su mente, como un mantra que le daba coraje. ¿Realmente crees que puedes cambiar, traidor? El fariseo no se intimidó. Su tono era despectivo, pero Zaqueo podía ver el miedo disfrazado en sus ojos. El fariseo representaba todo lo que temía: la condenación, el desprecio, el fracaso. Zaqueo respiró hondo, sintiendo como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. Sí, puedo. Quiero. Estoy aquí para reclamar mi nueva vida. En ese momento, una nueva fuerza brotó dentro de él. No solo se estaba defendiendo, estaba afirmando su decisión de levantarse. Sé que la ley exige restitución, y estoy dispuesto a pagar el precio. Miró a los ojos del fariseo, desafiándolo a cuestionar su sinceridad. Devuelvo la mitad de mis bienes a los pobres. Si he robado a alguien, restituiré el cuádruplo. Su voz resonó como un trueno, y Zaqueo se dio cuenta de que las palabras no eran solo un compromiso, eran una afirmación de su nueva identidad. La multitud quedó en silencio. Podía sentir las cadenas invisibles de su pasado comenzando a romperse. El fariseo, por un momento, parecía sin palabras. La incredulidad se apoderó del ambiente, y Zaqueo se dio cuenta de que la transformación que buscaba no era solo personal, era un mensaje poderoso para todos los presentes. El hombre que había sido el símbolo de la traición ahora se estaba levantando como un testimonio de redención. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por esto? El fariseo finalmente preguntó, su voz un susurro de sorpresa. ¿Y si fallas? ¿Y si los demás no aceptan tu cambio? Zaqueo, sintiendo nuevamente el peso de la duda, recordó las palabras de Jesús. Si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas antiguas ya pasaron. He aquí que todo se ha hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. No estaba solo en este viaje. La aceptación de Jesús era la clave para su transformación. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo cambiar lo que soy a partir de ahora, respondió Zaqueo, su voz creciendo en fervor. Vio a Jesús asintiendo con la cabeza, una señal de aliento.
No puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir el futuro. Y elijo ser un hombre de honor. A medida que sus palabras se esparcían por el aire, la multitud comenzó a murmurar, la incredulidad dando paso a una nueva tensión, la esperanza. Los rostros que antes estaban llenos de desprecio ahora mostraban una mezcla de curiosidad y admiración. Zaqueo sintió que estaba en el centro de una tormenta emocional, pero, en lugar de sentirse intimidado, encontró fuerza. Estaba abriendo camino hacia algo más grande que él mismo. El fariseo, dándose cuenta de que había perdido el control, intentó recuperar la narrativa. ¿Crees que eso es suficiente para borrar tu pasado? La ley no puede ser ignorada. Pero Zaqueo, ahora impregnado de determinación, supo que el verdadero cambio no estaba solo en las palabras que pronunciaba, sino en las acciones que tomaría a continuación. Estaba listo para honrar su promesa, independientemente de la reacción de los demás. No espero que todos acepten mi cambio de inmediato, pero mostraré con mis acciones que soy digno de la nueva vida que busco, declaró, su voz firme. El peso de sus palabras flotaba en el aire, y Zaqueo sintió que se estaba liberando de las cadenas del pasado. Ya no estaba a merced del desprecio de la multitud, se estaba levantando como un nuevo hombre. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, susurros de aceptación y transformación comenzaron a entrelazarse en medio del sonido del pueblo. Zaqueo sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba decidido a enfrentarlos uno a uno. Había dado el primer paso hacia la redención y estaba listo para continuar. El futuro era incierto, pero por primera vez se sentía libre. La multitud comenzó a dispersarse, pero el murmullo aún resonaba en las calles. Zaqueo se quedó allí, el corazón aún acelerado, absorbiendo el peso de lo que acababa de declarar. Sintió las miradas, algunas aún escépticas, pero muchas ahora llevaban un brillo de esperanza. La salvación ha entrado en esta casa, pensó, recordando las palabras de Jesús en Lucas 19:9. Se había expuesto, revelado sus debilidades y al mismo tiempo, afirmado su nueva determinación. El coraje que brotaba dentro de él era como un nuevo cimiento, un terreno firme donde antes solo había arena movediza. Mientras caminaba lentamente, sintió un toque en su brazo. Era un hombre que conocía bien, un amigo de la infancia que se había alejado cuando Zaqueo se convirtió en recaudador de impuestos. Zaqueo, comenzó, titubeante, ¿es verdad lo que dijiste? ¿Realmente vas a devolver lo que debes? La mirada del hombre era una mezcla de duda y esperanza, y Zaqueo se dio cuenta de que su respuesta no era solo para él, sino para todos los que lo observaban. Sí, respondió Zaqueo, con una sinceridad que lo sorprendió. Estoy comprometido a hacerlo. El cambio no es fácil, pero soy yo quien debe dar el primer paso. Sintió como si estuviera no solo hablando por sí mismo, sino por todos los que deseaban una nueva vida. El recuerdo de 2 Corintios 5:17 resonó en su mente. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Se estaba convirtiendo en esa nueva criatura, y eso lo llenaba de una alegría que nunca había conocido. A medida que Zaqueo se alejaba, comenzó a notar cambios visibles en aquellos a su alrededor. El fariseo, antes tan seguro, ahora parecía desorientado, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Otros en la multitud, que una vez lo habían mirado con desprecio, ahora intercambiaban miradas significativas, como si la posibilidad de redención se hubiera infiltrado en sus corazones. Sus palabras resonaban en sus mentes. No espero que todos acepten mi cambio de inmediato, pero mostraré con mis acciones que soy digno de la nueva vida que busco. Y así, Zaqueo decidió que cada acto de restitución sería un testimonio vivo de su transformación. Veo el cambio formándose, pensó Zaqueo, mientras las calles comenzaban a vaciarse. La gente está observando no solo lo que hago,
sino quién soy ahora. Sentía una nueva identidad cristalizándose dentro de él, una identidad que ya no estaba atada al pasado sombrío como recaudador de impuestos, sino como un hombre que buscaba justicia y bondad. En ese instante, Zaqueo se dio cuenta de que su viaje no sería solo sobre él, sino sobre cómo sus acciones podrían inspirar a otros a buscar el cambio también. No estaba solo. La presencia de Jesús en su vida era un faro que iluminaba su camino. «He aquí que todo se ha hecho nuevo», murmuró para sí mismo, una oración silenciosa de gratitud. Sabía que, aunque el camino por delante fuera desafiante, cada paso dado hacia la reparación y el honor sería una afirmación de su nueva vida. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Zaqueo se alejó, no como el hombre que era antes, sino como un nuevo hombre, decidido a vivir de acuerdo con la promesa de redención que le había sido ofrecida. El peso del pasado aún estaba allí, pero ahora era un recordatorio constante del poder de la transformación y de la gracia que le fue concedida. Zaqueo caminó hacia su casa, el corazón desbordando de una mezcla de alegría y temor. Sabía que el viaje de transformación no era solo un cambio de actitud, sino una reevaluación completa de su vida y sus acciones. Al llegar a casa, recordó las palabras de Jesús: «El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho». Lucas 4:10. Cada paso que daría hacia la restitución sería un testimonio de su nueva fidelidad. En los días que siguieron, Zaqueo comenzó a trabajar en la restitución que había prometido. Contactó a aquellos a quienes había extorsionado, enfrentando el pasado con valentía. La respuesta de las personas variaba. Algunos estaban desconfiados, mientras que otros se mostraron agradecidos y sorprendidos. Pero lo que realmente importaba era el cambio que ocurría dentro de él. Estaba aprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en acumular bienes, sino en restaurar relaciones y construir una comunidad basada en la confianza y la justicia. Mientras restituía 4 veces más de lo que había quitado, el mensaje de su transformación comenzó a esparcirse. La gente comenzó a ver a Zaqueo con otros ojos. El ex recaudador de impuestos se había convertido en un símbolo de esperanza y cambio. Recordó Isaías 1:18, «Venid y luego discutamos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, se volverán blancos como la nieve». El color de su antigua vida se estaba desvaneciendo, dando lugar a una pureza renovada. Zaqueo se dio cuenta de que la misericordia de Dios no solo lo había alcanzado, sino que también estaba comenzando a transformar la comunidad a su alrededor. Aquellos que antes lo despreciaban ahora lo veían como un ejemplo a seguir. Reflexionó sobre la importancia de vivir de una manera que glorificara a Dios, y eso se convirtió en su nuevo propósito. «No soy más un hombre perdido», pensó, «sino un hombre redimido, y mi testimonio puede llevar a otros a conocer la misma gracia». Fuera, la ciudad parecía diferente. Las calles, que antes estaban llenas de desconfianza y resentimiento, ahora comenzaban a vibrar con la posibilidad de reconciliación y amor. Zaqueo se dio cuenta de que su historia no era solo sobre él, sino sobre cómo Dios puede transformar vidas y crear un nuevo comienzo para todos. El narrador observa que el cambio de Zaqueo no fue solo una transformación personal, sino una intervención divina que reverberó por toda la ciudad. La justicia de Dios se manifestó en la disposición de Zaqueo para hacer reparaciones, y su vida se convirtió en un testimonio vivo de la misericordia divina. La lección que surge de esta historia es clara. La verdadera redención implica no solo arrepentimiento, sino también acción y restitución. La bondad de Dios es capaz de alcanzar incluso a los más marginados y transformarlos en agentes de cambio. Así, la historia de Zaqueo se convierte en un faro de esperanza para todos los que buscan un nuevo comienzo, recordando a todos que, con Jesús, la salvación realmente puede entrar en cada hogar. Al mirar mi camino, me doy cuenta de que la verdadera transformación comienza dentro de nosotros.
Cuando Zaqueo decidió cambiar, no solo se comprometió a restituir lo que había tomado, sino también a cambiar su corazón y su mente. Esto me hace reflexionar sobre la importancia de la fe y la obediencia. Como dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Este versículo encapsula la esencia del arrepentimiento, un reconocimiento de que necesitamos un nuevo camino. La historia de Zaqueo me recuerda que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en las relaciones que cultivamos. Cuando decidí apartarme de acciones que perjudicaban a otros, me di cuenta de que estaba construyendo una nueva comunidad de amor y confianza. En Romanos 12:2, se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformar nuestras mentes. Esta transformación es un proceso continuo que requiere disposición para cambiar y crecer. En el día a día, esta lección se aplica en nuestras interacciones. Cada acto de bondad, cada esfuerzo por restaurar una relación rota, es un paso hacia la verdadera redención. Es nuestra responsabilidad, como seguidores de Cristo, ser agentes de cambio en un mundo necesitado. El narrador concluye que la historia de Zaqueo no es solo un relato de transformación personal, sino también un llamado a la acción para todos nosotros. La misericordia de Dios puede alcanzar incluso a los más perdidos, y a través de nuestra disposición a actuar con justicia y amor, podemos ser instrumentos de cambio en nuestras comunidades. Al igual que Zaqueo, somos invitados a reflexionar sobre nuestras vidas, a buscar la restauración y a vivir de manera que glorifique a Dios. En cada paso dado, se nos recuerda que, con Jesús, la salvación puede realmente entrar en cada hogar, transformando no solo individuos, sino también comunidades enteras.